¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a más una tertulia de Estudio Sapientia. Hoy vamos a hablar acerca de este tema que está siempre en el ambiente. Solo que está en el ambiente no de un modo pensado, razonado, literario o filosófico, sino que está como, más bien está como cosa vulgar. Y precisamente, seguramente, la razón por la cual está tan vulgarizado es porque se lo trata de forma vulgar. Y es el amor erótico, ¿sí? Y hoy me acompañan en esta tertulia, como siempre, don Edgar. Buenas noches. Don Didier. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, y todos ustedes que están acompañándonos allí, semana tras semana, en nuestra tertulia. Y hoy vamos a hablar sobre el amor erótico. ¿Qué puede hablar un cura sobre el amor erótico? Ya, ¿sabes cuál es mi respuesta, no? No sobre el amor erótico, exacto, sobre la práctica, ¿no? Porque el amor erótico no está tanto en eso, sino en sus fundamentos mismos, que es donde está precisamente el problema. El problema está en el entendimiento que tenemos acerca de estas cosas. Creo que ahí está la principal cuestión. ¿Qué entendemos nosotros por el amor erótico? Y ahí sí, un teólogo, un filósofo puede hablar mucho de eso. Y si Dios quiere y nos da la gracia, que eso pase después a la práctica. Pero ustedes, señores, aquí van a ayudarme lo que a mí me falta, porque ambos son casados, ¿sí? Y Edgar hace más tiempo, ya tiene un hijo, y Didier está por tener. Tiene dos. ¿Tiene dos? Es más rápido. Ah, cierto, tiene dos. Perdón, me había olvidado. Uno está en el horno todavía. No, uno está en el horno todavía, está a punto de salir, Y el otro está ya grande, ¿eh? Cierto. Bueno, entonces, hoy vamos a tratar sobre este tema. Amor erótico, amor sexual también podría decirse, ¿no? Entonces, podríamos comenzar con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia al amor sexual o erótico, como amor, ¿no?, de la simple sexualidad? ¿Acaso la sexualidad no es el amor, hacer el amor, ¿no?, etcétera, como se suele decir? ¿Puede haber simple sexualidad desconectada del amor? ¿Hay diferencia entre amor erótico y sexualidad? ¿Qué dicen los señores? Con alguna experiencia. No, por supuesto que sí, por supuesto que existe. Mira, yo te digo, inclusive desde la mitología. Ajá. Existe. Buenísimo. Porque, bueno, y aquí evidentemente la mitología griega, por ejemplo, que probablemente sea la que más impactó y más influyó en nuestra literatura, en el pensamiento, en la filosofía. Algunos dicen que Eros es un dios primigenio que nace del caos. Sí, entonces... Por eso me gusta que vos vengas, che, porque siempre tenía una memoria ahora del tema de los mitos que yo, aunque lea, no logro tener. Bueno, por un lado está por ahí, ¿sí? Y... ¿Cómo dijiste recién? Es un dios primigenio. No, pero ¿qué dijiste? Que Eros nace del caos. No, Eros, sí, surge del caos. Está entre los primeros dioses, en la teogonía está eso. Significa que no tiene cuerpo, ¿sí? Porque estos primeros dioses no tienen cuerpo. Erebo, ahí está Eros también, en el medio, Urano, ¿sí? Uy, ese tema yo no me... Nix y las más. Son Sí. noche. Leí eso. Bueno, No, espera. Pero si no tiene cuerpo, pero Gea tiene cuerpo. Bueno, Gea es la que tiene cuerpo. Pero... Bueno, concedo que en cierto modo, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero no es... Bueno, pero es cierto que Eros no tiene cuerpo. Tiene una aplicabilidad. Pero por otro lado, otra parte del mito, otro mito, digamos, también de la misma data, dice que Eros es hijo de Afrodita. Entonces, Afrodita típicamente, evidentemente, que de cierta manera personifica todo el deseo, esa cuestión de la, digamos, la sexualidad misma, ¿verdad? Sí, el impulso sexual. Exactamente, esa es la palabra. Y por otro lado, Eros, ¿sí? Y Eros en general luego nosotros lo conocemos como Cupido, ¿sí?
Sí. ¿sí? Sí, sí, Eros. sí. Entonces, bueno, después, evidentemente, artísticamente se lo pinta un poco como un niño con un arco, ¿verdad? Con una flecha en la Pero eso es punta. posterior, ¿eh? Un poco, pero vas a ver. Pero No, eso es renacentista. ¿Ya? sí, sí, Cupido. claro, la licencia artística de graficarlo así. Ujú. Pero hay otro mito de Eros y Psique. ¿Lo conocen? Sí. Escuché el título, pero de hecho hay un libro de Richard Turner sobre Eros y Psique. Eros y Psique. Eros y Sí. Psique, sí. Muy interesante que seguramente algunos elementos que ahora que empecé a pensar del tema y son muy interesantes en el mito de Eros y Psique. Porque Psique, que nosotros lo podemos traducir como espíritu, alma. ¿sí? Creo que está en el asno de oro de Apolodoro. Creo Sí, que ahí está su... En Apolodoro de Rodas. Sí. Y C.S. Lewis también tiene... mientras no tengamos rostro también habla sobre la historia de Sí. Eros y Sige. Entonces, Psique era una doncella muy bella, ¿sí? No piensen que se traduce mal, ¿eh? Aquí, la verdad es que cuando los nombres griegos se transliteran, ¿sí? A otros idiomas, puede haber varias versiones. Hay varias licencia, versiones. y yo no... Hay licencia ahí. No piense que... No, y yo no sé griego, entonces... O si no ya nos trenzaríamos acá con... Pero Bueno. para que sepan nomás que no se confunda, hay licencias. Entonces, Psique, una doncella muy, muy bella, tenía varios pretendientes, pero ningún pretendiente es como que llenaba las expectativas. Tenía la vara alta la princesa. La piba. Sí. Entonces un día está Afrodita y dice, obviamente no de esta manera, pero dice, esta chica que jode tanto, ¿sí? Y jode tanto, no se casa con ninguno de estos tipos, le traemos príncipes, de todo. Y bueno, entonces le llama a Eros, Eros, vení acá. Y Eros no era un niño, sino un muchacho. Y dice, Eros, acertarle con una flecha a Psique. ¿Sí? Entonces Eros se va y parece un poco torpe y él se hiere con su propia flecha. Eros se hiere con su propia flecha, entonces él queda enamorado de Psique. Se enamora, porque ese es el efecto justamente de la flecha de Cupido. Y como él era una divinidad, no podía presentarse tan fácilmente ante los ojos de una mortal. Entonces él le lleva a Psique a una morada que está en lo alto, ¿sí? Y él bajaba por las noches junto a Psique y bueno, ellos se conocían, tenían intimidad juntos. Pero la única regla, y evidentemente Psique se enamora de su esposo, porque se casan, ¿sí? Con la conversación, con el Sí. toque físico Sí. y con demás cosas. Solamente la única condición que Eros le puso a ella y que ella no debía violar era que no podía mirarle. No podía, o sea, no podía reflejarle. Todo se tenía que dar a oscuras. Ujú. Entonces la mujer vivía en este palacio sola, ¿sí? Sola y entonces cuando ella iba a su lecho, a su habitación, a su aposento, venía Eros junto a ella. Y así todas las noches. Hasta que un día la curiosidad vence a Psique y ella toma una vela, ¿sí? Y acerca hacia el rostro de su marido, Eros, y de paso agarra un arma que el hombre tenía ahí. Entonces él interpreta como que ella le quería cometer un deicidio, ¿sí? Quería matarle al dios. Ah. El tema es que los rumores que le habían llegado a Psique eran que ella se estaba acostando con un monstruo. Ah. Que por eso él no quería que le vea Que el le rostro. vea. Sí, sí. Que era como Bueno, un... un poco de comunicación de parte de Eros no venía mal, ¿eh? Bueno, entonces... Podía no haber hablado, no haberle visto, pero tenía que haberle dicho. Entonces ocurre que, bueno, ella cae en desgracia, ¿verdad? Y bueno, se arrepiente mucho porque al final ella logra ver el rostro de su marido, era un hombre bello, como eran los dioses. Ah, entonces dijo, qué macana, porque en realidad era la hermana de Psique, la que le dijo, ¿cómo no vas a saber cómo es la Claro, y cara si de es tu un marido? monstruo, por Sí, eso no quiere que le vea. sí. Lo de Sí, siempre. le ¿verdad? empiezan a sembrarle sus hermanas la cizaña. La desconfianza, Sí, sí. la desconfianza. Entonces ella para reparar y para volver a unirse a Eros, ella pasa por un periodo de pruebas y de purificación.
la típica o algo muy presente en la mitología griega, el hombre que cae en desgracia, Sí, o hay el que alma redimirse. humana, en este caso, sí que el espíritu humano que Ujú. cae en desgracia y tiene que recuperar esa gracia. ¿Cómo? A través de un camino de pruebas, de sufrimiento, de virtud, hasta que finalmente le permiten así que, sí, habitar con Eros en el Olimpo. Sí, básicamente ella es desterrada de ese palacio que tenía con Eros. Entonces se pasa vagando a la tierra, siendo una desdichada, y es por eso que se erigen también un montón de templos en su honor por donde se dice que ella pasó, ¿verdad? Donde hizo ese peregrinar hasta que se le permita volver junto a él de nuevo. Hasta ahí supongo que es el mito. Sí, más o menos. ¿Cuál es tu interpretación de mitólogo? Bueno, y bueno, entonces nosotros queremos hablar de amor sexual Ujú. o del Amor sí, erótico. erótico y del amor propiamente o de solamente Mi primera pregunta es simplemente la diferencia entre amor sexual, porque se supone que hay amor, ¿no? Y mera sexualidad. Pero con esto se ilustra un tema de forma mucho de forma superior este tema. ¿Qué querés bueno, comentar el amor con el erótico, mito? bueno, ¿y qué pasa? El amor erótico no necesita, o sea, evidentemente se alimenta también a través de la vista, pero la falta de la vista de Psique en los encuentros con su marido, lo que hacía era a ellos permitirles tener más intimidad, porque evidentemente no era algo meramente carnal, meramente efímero, sino que había, además del acto en sí, había amor erótico, ¿sí? No era puro deseo como... No es como comerte un sándwich, ¿sí? Ok. No era pura sexualidad, sino había amor sexual. Sí, había amor sexual, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Y qué? ¿Qué yo hago ¿Cómo con...? explicas el tema de la visión, de la luz al ver el rostro de Eros? Y eso es simplemente... Bueno, eso es la desconfianza, sí, evidentemente. Ajá. Pero, entonces, inclusive en algo virtuoso como está viendo, ¿sí? Acá el que hace Edgar es el que él no lee la Biblia, él lee los mitos griegos. Yo medito en la Biblia. Pero no, muy bueno es. No, o sea, apenas una broma ilustrativa nada más. Entonces... Porque él encuentra cosas que yo no sé. Bueno, no la había visto. entonces, para que el alma humana encuentre amor erótico, de cierta manera debe dejar que también su razón, sus oídos escuchen otras cosas, no solamente la apariencia, porque evidentemente si Eros se mostraba, no cabe ninguna duda que sí que igual estaría enamorada, inclusive más. Ujú. Pero probablemente lo que bueno, se este puede Dios conversar. quería era hacer de algún modo la humanidad de esta doncella, elevarla un poco Ujú. con el ejercicio de la virtud. Porque evidentemente es fácil quererle a cierto alguien modo- de ello. En cierto modo, ella cayó en la concupiscencia de los ojos. Claro, ¿Eh? es Concupiscencia de los ojos. muy fácil desear a alguien bello. Ujú. Y si yo no puedo ver a alguien, entonces yo ejercito la virtud. Bien, Y buenísimo. puedo amar. Bueno, fíjate que Y realmente el amor necesita consentimiento. Hay que saber si al mirar el rostro de Eros ella iba a quedar profundamente enamorada y no necesariamente iba a poder dar un En cierto modo, consentimiento, pierde un el consentimiento consentimiento. completo. Ya que al estar en presencia de un Dios cambian las cosas. Entonces, fíjense que hay... Lo primero que podemos hacer es distinguir entre amor sexual o amor erótico y mera sexualidad, ¿sí? Y la diferencia está precisamente en la benevolencia, ¿sí? En lo que se puede llamar de voluntad de bien del otro, ¿sí? Querer el bien del otro, porque si el amor es querer el bien de otro, entonces la distinción entre la mera sexualidad y el amor erótico, o sea, el amor con su elemento erótico de complementariedad entre los sexos opuestos, por supuesto, hay que decirlo porque en estos tiempos tenemos que decirlo, ¿no? Entonces, la diferencia está en la benevolencia, ¿sí? Porque deseo hay. Y no, por eso es importante decir esto, que el deseo tanto en sexualidad, la mera sexualidad como en el amor erótico existe el deseo. La diferencia está que en la mera sexualidad no hay benevolencia
En el amor erótico sí hay benevolencia. Sí, Que es querer el bien del otro en cuanto a otro. Es una mirada, la sexualidad, o sea, es una mirada hacia sí mismo. Sin embargo, el amor erótico es una mirada hacia el otro que produce a su vez también placer. Claro. Es como un regalo. El placer es un fruto del amor. Sí, sí, sí. ¿Sí? No lo busco yo como comer simplemente una buena comida. Estoy pensando que en este mito, que está muy bien colocado realmente. No lo habíamos pensado, ¿eh? Porque aquí esto es... A mí Me estaban reclamando hoy que dice que cuando empezamos el programa yo enviaba 3 meses antes el programa, nunca fue tanto. Después envié una semana antes el tema, después 2 días antes, después un día antes y hoy fue, después 1 hora antes y hoy fue, ni siquiera envié el tema. La verdad es que no les envié el tema, no les envié el tema y a veces pasa, para que no nos confiemos tanto, que sale mejor así, ¿eh? Eso que dijo él, fíjate vos que ahora estoy entendiendo mejor el mito, que fíjate que entre Eros y Sige se produce la unión por una realidad que es espiritual, ¿ves? Y el espíritu solamente se comunica, si la visión más bien se alimenta de lo corpóreo, ¿sí? Solamente de lo corpóreo. Sin embargo, cuando lo corpóreo ya no esté, no, termina. Sin embargo, cuando ella no tiene la vista, y pienso en mi madre que es ciega, por ejemplo, ¿no? Y pensemos en Sige. Sige, también el término, el mismo nombre, mente o espíritu, ¿no? Se comunica con Eros por la conversación, ¿sí? Por la conversación. Él, aunque tienen intimidad, sin embargo, se une no solamente el cuerpo, sino el alma principalmente, por esa conversación que tienen, por el diálogo que tienen ambos, ¿no? Entonces, podríamos decir nosotros que la mera sexualidad es solamente unión de cuerpos, mientras que el amor erótico es unión de cuerpo y alma. Y el alma... Tal cual. ¿Te acuerdas que no sé si ya dijimos es aquí el significado simbólico del mito. Claro, nosotros ya dijimos aquí, no sé si dijimos en algún otro programa, otra tertulia, que una prueba muy fuerte del entendimiento humano, del espíritu, de la racionalidad humana es el lenguaje, la comunicación, ¿no? Eso es una prueba muy, muy fuerte. Pero solamente hay comunicación, lenguaje, diálogo, donde hay espíritu. Y si es espíritu es inmortal. Donde hay persona, y si es persona es espíritu, y si es espíritu es inmortal, ¿no? Bueno, por eso es que un alma se adolece cuando, qué sé yo, por ejemplo, una esposa se queja, no sé, pasaron un poco algunos años. Bueno, y en general el hombre no es tan comunicativo, entonces no le dice te quiero, que sí, claro. Etcétera. Algún gesto, alguna delicadeza, digamos, ¿sí? Y que hay hombres así. Entonces la mujer es como que se queja por eso, no me dice. Y el otro probablemente con la misma sutileza, digamos, entre comillas, le va a decir, pero sí, ¿para qué querés que te diga si sabes que te quiero? ¿Sí? Pero la cuestión es justamente que el alma humana, ¿sí?, va a pedir expresar eso, digamos. ¿Qué pensás de ese tema de los lenguajes del amor? No sé mucho. No sé mucho. Es una buena sistematización. Es importante para poder... de comunicación aparte del lenguaje hablado. Pero quiero volver un ratito al tema de... No, pero cerrame ese tema. Muy bueno. Son como 7 lenguajes del amor. Uno es el servicio, el otro son palabras de afecto, el otro es el toque físico, entre otras cosas. Entonces, según el temperamento, hay autores que pueden vincular el temperamento con el tipo de amor. Por ejemplo, el lenguaje de amor de un hombre puede ser proveer. Y no necesariamente dar palabras de afirmación. Y las mujeres les gustan ser serviciales y quieren recibir halagos. Entonces ahí se da esa diferentes tipos de necesidades de cada uno de los sexos según su temperamento que hay que congeniar, ¿verdad? Entonces cada uno tiene que hacer el esfuerzo para poder hacerle sentir el cariño de la manera que pueda sentir de una manera, o sea,
pueda sentirlo más profundo, ¿verdad? Tengo mis objeciones al tema, pero no son Pero definitivas. como un sistema es útil. Tengo mis objeciones, no definitivas, porque no las pensé mucho. Pero bueno, ¿qué querías decir? Mira, lo interesante, volviendo al tema de Eros, es que Eros en este sentido, al ser clavado por su propia saeta, que son flechas, saetas, él pasa por un proceso de deseo profundo por Sige que es algo que él mismo causaba en otras personas. Lo importante saber es que del mito de Eros hay una versión donde dice que él no solamente tiene una flecha, que es la que une por el deseo desenfrenado, y la otra flecha que es la que separa, ¿sí? Tiene la flecha de la repulsión también. Entonces, donde podría causar... ¿De dónde sacas eso? Sí, ya escuché, sí, ya leí. Tiene la flecha de la repulsión también. Entonces él causaba estos... Amor y odio, entonces. Repulsión. Sí. Odio. Puede llegar al odio finalmente. Primitivamente eso es odio. Bueno, entonces... ¿No recordás dónde leíste eso? No. Entonces él unía donde no había y desunía donde había. Entonces me traigo con la... Que se decida, ¿no? Sí, y por eso es interesante que él mismo haya sido herido por su propia flecha para caer dentro de esa historia. Que tome su propio remedio. Y volviendo a Eros siendo pintado como un pequeño querubincito, ¿verdad? Un pequeño niño con alas y sus saetas. Sí, inocentillo, ¿verdad? Otra vez travieso. No, y justamente, hay un cuadro que, si no me equivoco, está en el Louvre, que es El rapto de Helena. Uno de los varios, sí, está en el Louvre. Entonces, ocurre que Paris le está llevando, tirándole la mano a Helena para subirse en el bote, para salir de Esparta y finalmente raptarla. Ajá. Y, si no me equivoco, la parte izquierda abajo o la parte derecha abajo, uno de los dos extremos abajo, está el pequeño querubín mirándonos de manera desafiante. Ok. Porque él acabó de hacer eso. Acabó de agarrar y tirarle la saeta a Paris para que, por órdenes de la madre, que tenía que cumplir la promesa, Afrodita, de cumplir la promesa de darle la mujer más bella del mundo a Paris, hace que su hijo le tire la saeta. Bueno, eso es lo que nos dice el cuadro. Entonces está el pequeño angelito, ya no es ni angelito, es un bebé con alas y con su flecha, y nos está mirando a nosotros, que somos los espectadores de esa pintura, y nos está mirando, miren lo que hice, básicamente. Entonces por eso sus dos flechas son terribles. Aquella donde une aquello que podría ser prohibido, causaría un desastre gigantesco como la Ilíada, y a desunir aquello que es bueno. Uh-huh. Entonces en uno causa el amor, el deseo desenfrenado, y en el otro causa la repulsión o la aversión, que es el final del amor, ¿verdad? Ustedes saben que viniendo más para acá, digamos así, para tener una visión así un poco holística de la cuestión, tenemos dos modos de ver el amor, ¿sí? Y ya habíamos hablado de esto aquella vez, tenés razón, pero no de este tema así propiamente referido a la sexualidad, ¿sí? Sino al deseo. Nosotros referimos aquel programa sobre el deseo, ¿sí? Solo que esta vez estamos hablando más sobre la sexualidad propiamente, ¿no? Y los dos grandes, digamos así, maestros, por decirlo analógicamente, ¿no? Referencias, ¿no? Referencia. Uno en el mundo moderno y otro claro, de siempre. Los dos grandes maestros son Freud, ¿no? Y Aristóteles, ¿no? Vos tenés o Freud por un lado o Aristóteles por el otro, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Freud o Aristóteles. Entonces, para Freud, él piensa que todo amor proviene del deseo sexual. Todo amor proviene del deseo sexual. Inclusive la amistad, ¿sí? inclusive... Todo amor. Inclusive el amor de una madre a un hijo. Inclusive eso. Entonces, para él todo amor es sexual en su origen y en su base. ¿Sí? Los impulsos sexuales pueden ser transformados en amor a través de lo que él llama sublimación, ¿sí? Entonces, llega a ser, alguno puede pensar así como grotesco, en cierto modo, ¿no? Pero
Pero pero ese es el tema, esa es la posición de Freud. Freud piensa que es eso, que todo tiene que ver con la sexualidad. Y afirma él que el amor es más intenso cuando hay tendencias sexuales inhibidas que generan emociones delicadas. Alguno puede pensar en su al escuchar estas cosas que es grotesco, ¿no? Es grotesco. Pero eso piensan la gente, o sea, por supuesto, no lo pienso, yo no pienso esto, estoy contando lo que piensa Freud, ¿sí? Inclusive Entonces, él dice que el sentimiento religioso parte del deseo, sí. del deseo sexual. Por eso él tiene todos estos temas de no sé qué cosa de Electra, de complejo de Edipo, complejo de Electra, no sé cuánto. Bueno, entonces él piensa un poco eso. Si hoy a los hombres modernos les puede parecer que esto es grotesco, ¿sí? No se crean tan inocentes, porque toda nuestra cultura es un poco hipócrita en este tema, porque nosotros, al mismo tiempo que acusamos al cura de pedófilo, no tenemos problemas en mirar pornografía. ¿Entienden? Y eso es lo que sucede, ¿sí? O sea, vos le decís, cura pedófilo, pero vos esa noche vas a ver pornografía. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Entonces, tenemos nosotros una moral muy hipócrita en ese sentido, ¿sí? Y no sin aceptar precisamente que la cultura de la pornografía produce ese tipo de conducta, ¿sí? La pedofilia o cualquier o propicia o hace parecer que es aceptable, un montón de otras cosas. Exactamente, eso es. Entonces, eso es lo que propone Freud respecto del amor. En cambio, Aristóteles va a sostener más bien que el amor surge de la benevolencia y el deseo sexual es solamente un añadido. Y benevolencia ya dije antes aquí, respecto del amor. La benevolencia es el punto central del amor en Aristóteles. ¿Y qué es la benevolencia? Es querer el bien del otro en cuanto otro. Bene, o bien, volencia, que es voluntad, tener voluntad de bien respecto del otro. Eso es básicamente lo que Aristóteles va a sostener. Entonces, para él, el deseo sexual sin benevolencia no sería amor. La benevolencia sería precisamente el punto de inicio del amor. En su visión, el resorte propiamente de nuestro amor no es el deseo, sino la benevolencia, o sea, la voluntad de buscar el bien del otro en tanto que otro. O sea, buscar el bien del otro no porque me produzca a mí un bien, sino porque es otro y necesita y requiere y le hace más feliz y más perfecto, ¿sí? O más excelente, lo eleva este bien que yo le produzco a él. ¿Qué pensáis vosotros? Y eso habla mucho sobre esta pequeña ecuación, llámenle ecuación, donde es más, se le da preeminencia, es mucho más importante el dar, ¿sí? El dar, y no como una transacción de justicia, un quid pro quo, yo tomo y yo doy, yo tomo y yo doy, y si yo doy y no recibo, hay una desproporción. No, es más el dar, queriendo justamente el bien del otro. Y más el deseo sexual es cortado de esa benevolencia, ¿verdad? Sacado de esa benevolencia, es más tomar. Es más un sentido egoísta que busca la satisfacción física propia y no aquella satisfacción espiritual que uno puede tener ligado también al físico, ¿verdad? Donde se puedan cumplir las altas aspiraciones del hombre. No sé si se dan cuenta que Freud y Aristóteles coinciden en que el amor requiere algo más que deseo físico, ¿sí? Y que ambos sugieren que el amor verdadero humaniza o sublima la sexualidad. El problema está en cómo combinan ellos deseo y benevolencia para formar el amor erótico. ¿Qué viene primero?
Sí, mientras que para Freud primero viene el deseo para después llegar la benevolencia. Para Aristóteles la benevolencia viene primero y después llega el deseo, de tal modo que la benevolencia es lo que sustenta el amor y no el deseo. Sí, por eso es que se produce la desnaturalización justamente del amor sexual. Porque al poner yo el placer primero, evidentemente yo puedo sentir placer con distintas personas, solo, etcétera, Sí. con personas del mismo sexo, etcétera. Sin embargo, si yo apunto a la virtud, por eso lo que habíamos dicho, creo que en la sesión pasada, solo una persona virtuosa es capaz de amar, porque una persona virtuosa es la que va a, primero, colocar su mirada hacia afuera, colocar su mirada hacia algo bello, verdadero, etcétera, hacia el bien en sí, ¿sí? Y de hecho, el amor erótico está destinado o está hecho por Dios, por qué no decirlo, ¿verdad? Para que se dé dentro de una pareja en un en determinadas condiciones, ¿sí? En un matrimonio, por ejemplo. Y eso ni siquiera es teología católica, eso es, inclusive podríamos Es ley decir que natural. es ley natural. Es decir, en dos personas que se donan, evidentemente, un hombre que se dona por la seguridad, protección y etcétera, a pesar de que hoy la sociedad moderna piense que la mujer no necesita protección, etcétera, sí, pero evidentemente así nace el matrimonio, ¿sí? Entonces, entre estas dos personas que se comprometen a hacer otra serie y cantidad de cosas externas, inclusive si citamos a Fustel de Coulanges en los antiguos, en el caso de la mujer, mudarse prácticamente de religión, ¿sí? Ahí es... Eso en la religión antigua sí, está en la refiriéndose, religión Edgar. antigua ¿eh? de Fustel de La, Coulanges, sí. la religión antigua, brevemente, para que Sí. sepan más a qué te referís. Ya hemos hablado varias veces y hemos recomendado mucho este libro para poder hacer estudios de humanidades. En la antigüedad, estamos hablando de 1000 antes de Cristo, en Europa, no en Israel, ¿sí? En Europa y en los otros pueblos paganos, cada familia tenía su propia religión. No había religiones del Estado y sociales. Entonces, cuando una mujer sale de su casa y se casa con un hombre y se muda a la casa del hombre, ella está, en cierto modo, mudándose de religión. Abandonando Sí, sus dioses y sí, claro, uniéndose a abandonando los sus dioses dioses. Entonces, del marido. o sea, hay unas implicancias religiosas, espirituales, mucho más profundas y luego, evidentemente, en medio de esa licitud se da en este caso, el encuentro entre estos dos cónyuges, ¿sí? En esta pareja, y allí es que, digamos, nace el deseo. Y si nosotros desnaturalizamos eso, ¿sí? Y evidentemente empezamos primero con el divorcio, unos siglos atrás. Vos decís que el deseo nace de la... Sí, o sea, no digo que nace. Se tienen que dar una serie de condiciones, ¿verdad? Y como para que sirva esto de base. Ya. Para que esto sea perdurable ¿Te parece en el sentido que dice Aristóteles. Sí. Porque si no... ¿Te parece que la benevolencia es la base entonces Claro, del amor? claro. No el deseo, sino la benevolencia. Sí, y de la sí. benevolencia entonces eventualmente nace el Y deseo. por supuesto, Aristóteles habrá visto eso también, porque cualquier sociólogo, antropólogo chiflado va a decir un montón de cosas, pero lo cierto y lo concreto es que siempre, digamos, el matrimonio, sí, es la protección de la matriz, ¿sí? Sí, claro. ¿Sí? Entonces, Lo que pasa es que es cierto que hay una cierta benevolencia que puede nacer a partir del deseo, ¿sí? Y ahí es donde se da la confusión, Edgar. La confusión se da precisamente porque mucha gente dice, no, pero yo quiero el bien de mi mujer. Si esto nació del deseo, ¿sí? Nació del deseo. Y después del deseo viene la benevolencia. Hasta casi parece como que estamos legitimando ese el primer flechazo sexual claro, por el cual se dan las cosas. porque habrá existido parejas que empezaron, inclusive como parejas casuales, después terminaron juntos, se empezaron a querer. Eso ha de ser... La cuestión fundamental aquí es preguntarse cuál es el quicio, o más bien, cuál es el pilar fundamental de esta Ontológicamente, relación. ¿qué viene primero? No, claro. A ver, como principio decimos... No, a ver. No, espera. No quiero decir ontológicamente porque lo que viene primero es lo que fundamenta la cuestión. Claro. ¿Sí?
Es el fundamento. Es el fundamento, ¿sí? Lo que viene primero es el fundamento. Lo que viene primero, no necesariamente cronológicamente, porque uno puede corregirse. Claro. ¿Sí? Uno puede corregirse. Entonces, lo que viene primero significa aquello que da sustento y por lo cual estamos, ¿sí? Entonces, si lo primero, ontológicamente, no cronológicamente, ¿sí? Pero a veces coinciden, ¿no? Casi siempre coinciden, cronológica y ontológicamente. Si lo primero es el deseo, de lo cual nace la benevolencia, cuando el deseo se acabe, y se va a acabar, porque nos vamos a hacer feos e indeseables eventualmente, ya sea por la vejez, por la enfermedad, por la pobreza o por un evento accidental inevitable, ¿sí? Entonces, el deseo va a acabar porque el deseo depende de la belleza, necesariamente. ¿Para qué vamos a negar, no? Si el deseo es el fundamento y del deseo nace la benevolencia, claro, mañana va a decir el marido de su esposa, no te quiero más, ¿no? Imagínate. Pero si la benevolencia es el fundamento del deseo, ¿sí? Entonces el deseo puede prolongarse más y aún hacerse, ¿cómo se dice cuando vos? No es despreciable. Desechable. No desechable. Descartable. Prescindible. Prescindible. Se puede hacer prescindible bajo ciertas circunstancias y por un bien mayor, porque el fundamento es la benevolencia, querer el bien del otro. Imagínate, porque fíjate esto. ¿Quién no conoce casos de que la señora, la esposa era linda, el marido tampoco era, digamos, un espantapájaro? Inclusive estaban bien. El famoso caso de Ricardo Kaká, el jugador de fútbol, que siempre dice la ex mujer que le dejó porque Era muy perfecto. era demasiado perfecto. No, porque... Fíjate, pero claro, ¿qué pasa? Dios mío, ese es un caso... No, pero de ese caso... El estudio, terrible. No, pero es terrible. ¿Por qué? Porque en realidad, en el fondo, no es que no te deseo, pero no sé qué hacer a mí. No quiero el bien para vos. No quiero el bien para vos. Vamos a dejarnos. Sí. Quiero el bien para mí. Yo quiero el bien mi para bien, mí. entonces yo quiero vivir. Hay cosas que no logré vivir contigo. Entonces necesito vivir, necesito un espacio. No, el problema no sos vos, soy yo. Sí. Hay otro famoso jugador argentino que tiene el mismo problema ahora, pues no sé si estaba casado. La misma cosa. La mujer, una señora linda, ¿Cuál es? 2 hijos maravillosos, Enzo Fernández. ¿Sí? Un muchacho de 25 años, ¿Sabes multimillonario. quién es? Sí. O sea, te pasaba viendo fútbol, ¿eh? En este caso, él le dejó a la señora. ¿Qué le dijo el muchacho? ¿Y fea la mujer? No, es una chica linda. Para que... No, solamente quiero decir eso como prueba de que el deseo no depende de la belleza. No, Así que ¿por qué? Porque las chicas tienen que entender que en realidad no importa si son lindas o no. Por eso no pueden buscar un amor por puro claro, deseo. lo que yo quiero ilustrar con esto es, si el fundamento está al revés, si el fundamento es... Primero deseo y después benevolencia. Sí, al final también inclusive eso va a terminar destruyéndose. Cierto. Porque no va a importar siquiera si es linda o fea. En este caso linda, ¿verdad? Entonces es escandaloso porque este hombre teniendo todo, y una mujer que le apoyó, dice que ella era la que trabajaba. Fíjate, ella trabajaba y él entrenaba. O sea, y ella le tenía que dar para su dieta. O sea, una chica que estuvo con él desde cero y el tipo le dice, mira, yo tengo 25 años, me quedan cosas por vivir, creo que no estoy preparado para estar casado. Vamos a dejarnos. Tengo un título para ese tipo de gente. Bueno, yo... Comienza con... No sé, le dejo al público que... No, entonces es paradigmático. O sea, que aquí hay dos ejemplos claros, ¿verdad? De 2 personas que... así, aparentemente no tienen ningún problema. No es que la otra chica, qué sé yo, un día se levantó él a las 12 de la noche y le vio con un cuchillo en la boca a la chica, así, qué sé yo, mirándole raro o algo así, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? El tipo simplemente un día se despertó y no queríamos estar casados. Yo tengo Sí, una... yo conocí un caso así. El tipo se volvía loco por una mujer. Dejó a otra por estar con ella y un día simplemente le dejó a esta porque después de haber hecho todo un show que salió incluso en la televisión, en los periódicos, porque a los periódicos les gusta, les conté, yo no voy a dar más detalles para no. Ajá. Y entonces
claro, que me parece un caso así, y hablé muchas veces con Para él, encuadrar. un caso para encuadrar, un caso para encuadrar. Y al final, después, le deja una carta diciéndole tipo que no sos vos, soy yo, pero me llevo el auto y te dejo la casa, una cosa así, ¿verdad? Y de la noche a la mañana, o sea, ese caso me hizo pensar mucho porque es como quisiera tener un detector de un estupidómetro, un imbecilómetro, ¿eh? Vení, mi hijo, aquí, sopla por favor acá. Tenés un índice 5, No, 8 sobre 10 de imbecilidad. No, ahí lo que le está diciendo, no, vos lo que tenés que saber es un medidor de cuán embriagado está por sus emociones. Sí, Esa sí, pues sí. ahí realmente Claro. vas a poder medir. ¿Por qué digo esto? Gracias. No, lo mío No, fue no. un poco más grosero nomás, pero es No, pero exactamente ¿por lo qué que... digo esto? Pero un idiota, ¿qué es un idiota? Un tipo que se mira a sí mismo. Un tipo que se mira a sí mismo y solamente a sí mismo. Eso es idios, sí mismo. El idiota, un idiotómetro es lo que necesitamos entonces. Un idiotómetro. Habíamos hablado un poco sobre el tema de Me gusta la idea. las emociones. Bueno, yo no estuve en esa conversación, pero me imagino que tocaron el tema. Sobre las emociones y sobre las... Tenías que haber visto el programa. Claro. Conozco los argumentos. Bueno, finalmente las emociones son cosas que nos pasan a nosotros y nos obligan a nosotros a reaccionar. Entonces, Claro. los niños no pueden reaccionar bien a sus emociones y reaccionan de manera errática o incontrolable o inclusivemente opuestos a cómo reaccionaron de una manera u otra. Entonces, las emociones uno las padece, las siente y las reacciones o las acciones o consecuencias de esos estímulos son lo que uno aprende a controlar. Y finalmente, yo creo que el flechazo efectivamente en el tiempo se da a través del deseo, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde se pueden dar esos errores? Bueno, creo que es mejor empezar por la regla, ¿verdad? Como tendría que ser. Entonces, cierto, el deseo parte de donde un hombre conoce a otra mujer, pero ese deseo no se debe materializar. En pureza no debe materializarse, porque si el deseo es solamente carnal y egoísta, al tener la cosa uno ya no la desea. Efectivamente, Claro. ocurre de esa manera con Claro. las sensaciones físicas. Como diste el ejemplo de la comida. Si Claro. yo tengo hambre y como y no estoy saciado, o me sacio para siempre, bueno, no me voy a saciar para siempre, pero si no me sacio o me sacio y una hora después tengo hambre, tengo un desequilibrio finalmente con la pasión la emoción del hambre o este sentido. Y finalmente yo considero que el deseo es el flechazo que permite que se dé esa conversación inicial entre un hombre y una mujer y luego parte a aquello que sella, que va a dar origen, ¿sí? Y permanencia a una relación amorosa, erótica y finalmente ordenada. Es la voluntad de decir sí al otro, ¿sí? Sí al otro y de prometerle lo que se promete en el matrimonio, que es exclusividad, fidelidad, cuidado, entrega, sacrificio, ¿sí? Entonces, a partir de eso, el deseo queda ordenado solamente a esa persona. Y el deseo es ordenado y bueno, y a partir de eso se desarrolla esa relación y tienen frutos a través de los hijos y el amor al otro y el cuidado del otro, el dar finalmente. Claro. Entonces, donde puede ocurrir esa confusión que generalmente está en el mundo moderno y contemporáneo es a partir de la revolución del 60 y la revolución sexual que el Papa San Juan Pablo VI hablaba en Humane Vitae, ¿sí? Donde si al hombre el Estado permite que hayan estos métodos anticonceptivos, va a hacer que se erogue la institución del matrimonio y va a hacer que algo que ya es difícil para los hombres, de que es mantener su sexualidad bien resguardada y no liberada, va a hacer que ellos puedan tomar y objetivizar inclusive a la mujer. Lo que vos estás diciendo es que la anticoncepción facilitó el poner antes el deseo que la benevolencia. Exactamente, porque la mujer requería de esa voluntad del hombre y pública, frente a toda la comunidad, de tomarla como esposa, ¿sí? Entonces, Y ahora que ya no requiere eso hace que justamente la benevolencia,
o sea, la entrega al otro haga que se ordenen los deseos o que por lo menos los otros deseos deban ser suprimidos. Porque Claro. deseos, o sea, el No, deseo... ordenados. Sí, sí, sí. Ordenados, No, no lo- suprimidos. hay suprimidos también. Claro. No, ¿Cuál porque es un deseo suprimido? por eso No, la iglesia, porque vos no por eso puedes la desear a iglesia otra va mujer. a abogar, Hay que suprimir por eso. eso la iglesia va a abogar la castidad. ¿Por qué? Porque Te va a evidentemente... permitir decidir. No, porque evidentemente si yo estoy teniendo intimidad con una mujer, ¿sí? Sin compromiso y evidentemente no le estoy abriendo paso a que se manifieste la benevolencia, ¿sí? No voy a... Puede ser que haya cierta benevolencia, pero va a estar mezclada la cosa. No va a ser como en el mito. Claro, porque la benevolencia, pueden hacer benevolencia del deseo. Sí. Claro, esa es una Pero forma la de... benevolencia, esa benevolencia es endeble porque el deseo es mutable. Y Sí. porque está nublada tu consentimiento, tu voluntad está nublada por esa relación. Y porque por esa es una relación. benevolencia nacida de las emociones que son alimentadas por la intimidad. En cambio, la benevolencia es Sí, es de un la sentimiento castidad. nacido de la castidad y por eso nacido de la razón. No, no es que Dios es muy injusto y quiere que reprimamos estos deseos No, indefinidamente. quiere que ordenemos. Sí, quiere que Ordenar. ordenemos. De hecho, se pide que los noviazgos no sean tan excesivamente largos. Claro. Por eso, porque evidentemente tampoco quiere que los reprimamos eternamente, sino que un tiempo prudencial, nos conozcamos, etcétera, etcétera. Tiene que se tome la decisión. La iglesia no quiere que vos no tengas relaciones, quiere que tengas relaciones con Ordenadas. una sola mujer Y ordenadas. todas las veces que pueda y tengas todos los hijos que quieras. Claro. Entonces, al contrario es el tema. No te está diciendo que no tengas relaciones. Está diciendo que tengas relaciones con tu mujer y que con ella tengas hijos. Bueno, entonces O sea, finalmente... imagínate vos, eso de decir, no, la iglesia lo que quiere es que nos reprimamos es... No, al contrario. No, y lo quiere inve- que no lo quiere reprimas, pero libertad. con una mujer. El mundo moderno te va a decir lo contrario. Usted tiene que conocerse primero, vivan primero juntos, más o menos. O sea, ¿Qué den es- rienda suelta. Es como ¿Qué que, es, no sé. qué es lo más terrible que le puede pasar a una mujer? Es terrible. Es terrible. Que conozco casos de padres con hijas 23, 24 años, donde un día la hija le dice, me mudo con mi novio, ¿verdad? Y el papá se le rompe el corazón. Efectivamente, no es un momento feliz en la vida, así tipo, no es como que le entregas en el altar y le decís, toma, te entrego, Claro. porque viniste, pediste, hiciste todo, diste tu voluntad, me dijiste que le ibas a amar, ¿sabes? Se va. Y básicamente es duro, es durísimo, es durísimo. Entonces, me recuerdo mi mujer me dijo hace unos 3 días que se encontró con una señora muy, muy imprudente en una ferretería, ponerle. Y la señora le dice, hablé con tu mamá la otra vez, le pregunté qué tal vos estabas y me dijo que te ibas a casar porque rápidamente, o sea, porque querías tener hijos, ¿verdad? Y yo le dije a tu mamá que para tener hijos no hace falta casarse y tu mamá me dijo, no, pero no está bien eso, le dice, ¿verdad? Y eso me dijo tu mamá. Y mi señora le dice, ¿Y no está bien? no, y mi señora le dice, ah, sí, sí, ya. Y me dijo ella, quería decirle que era una metiche, ¿verdad? Primero. Ay, Y pero yo es le muy buena, dije- ella es muy buena, la esposa de él es muy buena. No va a decir esas cosas. Y yo le Lo va a decir dije, después entre los amigos, pero... no, yo le dije, vos tenías que decirle que vos no sos una cualquiera. Claro, claro. Vos tenías que decirle, o sea, tu mamá tenía que decirle que mi hija no es una cualquiera. O sea, no es... En un sentido de que no le gustaría Esta que... grabación va a ser bajada de YouTube. No va a subsistir. Que no le gustaría de que los procesos que ella conoce y probados que funcionan para una buena relación sean vulnerados en pos de uno de sus frutos. Claro. Entonces, no, hay que hacer por los procesos. Y realmente da mucho más... O sea, se da la benevolencia primero con el matrimonio y luego la sexualidad elegida y exclusiva y fiel para luego tener los hijos. Pero tiene un montón de implicaciones justamente Por la supuesto. no práctica de la castidad. Después cuando nacen los hijos, el famoso periodo del puerperio, ¿y cuántas parejas hay que tienen problemas? Porque has visto, 40 días no pueden esperar. 40 días.
Bueno, pero no vayamos más por el tema de la castidad aquí. Quiero poner un tema, una cuestión. No hablemos de virtudes. No. Está bien, vamos a hablar sobre de virtudes, pero no quiero más. Se asustó el cura. No quiero irme más allá en este tema, en este asunto, que me parece interesante por otra parte. Bueno, pero yo creo que digo, lo los que quiero errores desde esa concepción que nosotros estuvimos hablando son infinitos ya. Una consecuencia de lo que dijimos, ¿cuál es el fundamento? Si el fundamento es la benevolencia, y de la benevolencia nace el deseo, ¿sí? Si ese es el camino correcto, entonces la unión erótica entre los cuerpos va a ser como consecuencia, o sea, es un corolario de esto que estamos diciendo, es una consecuencia de la unión de las almas, de la unión de las voluntades, ¿sí? De la unión de los ideales, precisamente. Entonces, la unión sexual va a ser una expresión física de la unión espiritual. ¿Por qué? Porque precisamente hay benevolencia que sustenta al deseo, ¿sí? Ese es un punto importante. Como hemos dicho nosotros antes, que si la benevolencia es una cosa del espíritu, porque los animales no pueden tener benevolencia. No hay benevolencia entre los animales, porque no hay voluntad libre, ¿sí? No hay voluntad libre. Entonces es una cosa propia del espíritu humano, y el espíritu humano, sobre todo, se manifiesta especialmente, ¿sí? Y superiormente se manifiesta con el lenguaje. Hay una palabra para referirse a la intimidad sexual en la Biblia que me parece súper interesante, con lo cual quiero cerrar este tema, ¿sí? Y que engloba toda la cuestión, que aquí estuvimos hablando, ya alguien hizo una mención al tema, y es conocer. Abraham conoció a su esposa Sara y generó a Isaac. ¿Recuerdan de ese aspecto? Sí. Y ese tema, sin entrar en la cuestión religiosa del tema, porque así como dije en el programa pasado, no hablamos de teología, sino más bien de los aspectos que son naturales de todo esto que estamos hablando. Y cuando dice que Abraham conoció a su mujer, Sara, ¿sí? Indica que esa unión sexual es también un acto de conocimiento y de conexión, ¿sí? Acto de conocimiento de la otra persona y de conexión con la otra persona, ¿sí? De conexión y de conocimiento de la otra persona. Y es muy importante que la unión íntima tenga este aspecto de conocimiento y de conexión con la otra persona, para conocerla más, ¿sí? El lenguaje legal americano se usa algo así que traducido queda como cuando hay comercio carnal. O sea, en castellano se dice comercio carnal. Castellano, en español. Pero en inglés es una expresión que ahora mismo no recuerdo y que se podría traducir por conversación carnal, al acto sexual, ¿sí? Entonces, para referirse a las uniones sexuales ilícitas, ¿sí? Comercio carnal se usa en castellano, pero o sea, intercambio, como intercambio. En inglés es una palabra que se traduce más o menos por conversación. Entonces, eso sugiere que la unión sexual se relaciona con diálogo y comunicación. Bueno, ¿cómo se llama el pecado justamente contra el matrimonio? Adulterio. Se adultera un orden ahí, se adultera. ¿Te parece que tiene relación Sí, con claro, el tema? claro. ¿Sí? Adulterio. Se adultera un orden, sí. ¿Te parece? El orden del diálogo, de la conexión entre Claro, los dos. claro. Pero quiero enfatizar la cuestión del... Lo que quiero enfatizar es la cuestión del diálogo, ¿sí? De la conversación. Del intercambio de... No mero intercambio de ideas, sino de la comunión entre dos espíritus libres, ¿sí? Que deciden ellos, en cierto modo, fusionarse en uno solo, querer lo mismo, ¿sí? Querer lo mismo. Y al querer lo mismo, precisamente, se produce como consecuencia, ¿sí? La unión sexual o la unión íntima. De tal modo que el cuerpo responda al espíritu y no que el espíritu sea sometido, digamos así, al cuerpo, ¿no? Sometido a la carne, sino al revés, que sea entonces así, mostrando precisamente que entre los hombres en la unión sexual no es solamente una unión física como pasa con los animales, que entre los hombres lo que hay de humano precisamente es que es una forma de comunicación y de comprensión mutua. Es una forma de comunicación, claro, y de entendimiento entre dos personas. Y para que se dé precisamente esa comunicación y se dé una comunión, o sea, una unidad entre los dos,
eso únicamente puede darse dentro de una institución que asegure la estabilidad. Que asegure la estabilidad. Bueno, y Que es finalmente el matrimonio, ¿no? Platón en el banquete, bien al inicio, Edgar conoce más ese diálogo, dice que hay que enamorarse del alma, entiéndase alma, ¿verdad? Porque el cuerpo pasa, El cuerpo pasa. finalmente. Y el punto de conexión de esas almas puede ser o Dios o en la conversación con el otro. Y a su vez, un filósofo muy conocido, Friedrich Nietzsche, habla del matrimonio como una larga conversación, ¿sí? Él dice, al contraer el matrimonio, uno debe preguntarse fundamentalmente, ¿cree que va a disfrutar de hablar con esta mujer hasta que sea viejo? Todo lo demás en el matrimonio es transitorio, pero la mayor parte del tiempo que estén juntos lo dedicarán a la conversación. Sí, es una cosa muy buena de Nietzsche, ¿eh? Tiene... No sé si lo cumplió, pero está buena la idea. Y claro, finalmente es eso, ¿verdad? O sea, si uno termina enamorándose de la persona, por más que el cuerpo pase, Por más que el cuerpo sí, pase. el cuerpo se achicharre, sufra enfermedades, Se le cae el mutilaciones. Eso le dijimos nosotros a la esposa de Exactamente. Didier. No importa si es calvo. No importa. Su alma no es Su calva. alma no es calva. Tiene una frondosa melena. Depende de qué año. En su alma él se pone trenzas, no sabíamos. Ya tuve Por las trenzas, ideas ¿eh? que tiene, ¿no? Por las ideas. Bueno, y finalmente es eso, una gran conversación. Sí, sí. Porque... Y me hace recordar a una entrevista, porque la cuestión está en boga, el tema de la esposa de Donald Trump. Creo que la segunda o tercera. Y poco me importa, ¿verdad? Ella se iba a casar, ella tenía 26 años. Melania Trump. En ese momento no era Melania Trump todavía, ¿verdad? Pero sí Melania. Tenía 26 años y le decían, no todos los días una mujer supermodelo de 26 años se casa con un hombre de 50 y tantos años, le dice. ¿Acaso vos te vas a casar por él por su dinero? Le hace esa pregunta, que es una pregunta medio canalla, ¿verdad? Pero puede partir de cualquier periodista de estos tiempos, ¿verdad? Y ella le dice, sí, pueden haber botes, pueden haber casas, pueden haber carros, pero decime algo, con los botes, las casas, los autos, los viajes, los restaurantes y las comidas, ¿se puede hablar? No, le dice. Entonces yo no estoy por eso, yo estoy con él, porque con él se puede hablar. Con Donald. Con Donald Trump. Le dice, no se puede hablar con los autos, no se puede hablar con los botes, no se puede hablar con la casa. O sea, ¿de qué? Los botes. Sí. ¿De qué me sirve tener todo eso si es que no voy a tener una conversación? Claro. Si no voy a tener amor, finalmente, ¿verdad? Evidentemente le trata bien. No vamos a hablar aquí del matrimonio del presidente de los Estados Unidos, pero evidentemente le trata bien, a pesar de que mucha gente no le quiera, pero sí, ella está con él. Pero la respuesta es lo importante. ¿Entendés? Claro. La respuesta es lo importante. Le trata bien en el sentido, le trata bien. Aquí lo que hay que hacer, lo que los varones tienen que entender es, vos querés una mujer, tenés que tratarle bien a las mujeres. Eso es todo. Hay que tratarle bien, hay que atenderlas y entonces vas a poder tener, si mereces, entonces vas a tener la mujer que estás buscando, ¿no? Quería decir algo más, pero ya se me olvidó. Bueno, nosotros también le dijimos a tu esposa que bueno, él es lindo por dentro. Tu alma es como tu foto de perfil. Tu alma es como tu foto de perfil. ¿Cuál es? Y la foto con el traje todo facherito, flaquito. Tiene una foto que no cambia. Se cambia tu foto. Cambia tu foto, ¿eh? No, No tengo esa foto de Esa perfil, foto. es mentira. Sí, años estuvo ahí. Nunca cambió esa foto. Hombre que se respeta no cambia su foto de perfil. Es ¿sí? cierto, pero por lo Cada menos cada 5 evento años hay que actualizar canónico. un poco. Por lo menos Cada evento canónico Cada 10 nomás. kilos tenés que cambiar. Cada 10 kilos hay que cambiar. Que no es mi misma foto de perfil, mentira. Ay. Bueno, entonces... Che, ¿quieren decir algo? ¿Todo bueno? ¿Todo claro? Todo bueno. Bueno, estamos celebrando aquí Muy el bien. cumpleaños de Jesús. Entonces, Jesús de Ciudad Es del mi Este. amigo. Jesús, no Jesús. Lo de Franco. Hoy vino, Edgar preguntó, ¿cuántos años tiene Jesús? Yo Jesús le de Ciudad dije, del Este. 2024, 2025. Me dijo, se enojó conmigo, ¿verdad? Preguntaba por este Jesús que está aquí en mi frente. Este Bueno, es más. 29, el ¿verdad? más joven. el más joven. Sabía. ¿Cómo? 29 años. 29 años. Ok, muy bien. Estás viejo ya.
Y Bueno, señores, gracias a todos por estar. Fue una tertulia súper divertida y muy interesante. esperamos y- los comentarios. Esperamos los comentarios. Por favor, dejen sus comentarios. Y muchos amigos nos escriben en YouTube porque por lo menos nuestro público aquí local en Paraguay nos escribe en YouTube. No Está comentan. acostumbrado a dejar Pero comentarios. nos comentan a nosotros personalmente. Nos agarran en la Entonces, calle. Nos agarran en la calle. Sí. Es que estuviste diciendo. Entonces, me comentan a mí personalmente. Así que les agradezco mucho los comentarios de nuestros amigos que les sirve esto para sus formaciones, para sus grupos de estudio y compañía. Y bueno, les deseamos todos que Dios les bendiga muchísimo. Y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Hasta pronto, ¿eh? Gracias, señores. Hasta la próxima. Hasta Chao, luego. chao. Gracias. Gracias. Chao, gracias.